Hola, mi nombre es Andrea Serpa, estudiante de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua y vengo a explicar lo que son los factores explicativos de la personalidad y de la enfermedad, así como también el modelo de los 5 factores de la personalidad. Sabemos que los factores que intervienen en la personalidad son los factores innatos o hereditarios. La personalidad es aquello que resulta de su acción en el organismo al condicionar el modo de ser de un individuo y desencadenar diferentes comportamientos que son distintos en unos individuos con respecto a otros. En el estudio de la psicología de la personalidad, el conocido como modelo de los 5 factores de la personalidad, o en inglés conocido como Big Five, es un patrón en el estudio de la personalidad que examina la estructura de esta a partir de 5 elementos amplios o rasgos de personalidad. Se trata de uno de los cuerpos teóricos más usados para definir y medir cómo es la personalidad de cada individuo. Esta teoría nace a raíz de diversos estudios que trataban de averiguar cuáles eran los factores y desencadenantes para explicar la personalidad de las personas. Los 5 grandes rasgos de personalidad, o también llamados factores principales, suelen recibir el nombre de factor O, apertura a las nuevas experiencias; factor C, responsabilidad; factor E, extroversión; factor A, amabilidad; y factor N, neuroticismo o inestabilidad emocional, formando entre ellas el acrónimo OCEAN. El primer factor sería el factor O, que es la apertura a las nuevas experiencias. Este factor va muy de la mano con lo que es la necesidad de adquirir nuevas experiencias y a su vez con la habilidad de visualizar su futuro de forma creativa. La persona que está abierta a adquirir estas nuevas experiencias tiene una buena fluidez en cuanto a su imaginación y además es una persona muy consecuente con sus emociones. Las personas con un alto nivel de apertura a la experiencia son personas imaginativas, son personas que disfrutan mucho de la cultura, del arte y de la ciencia y que además suelen establecer relaciones de equipo con las demás personas. En cambio, las personas que tienen un menor nivel en este factor son personas que disfrutan más de lo sencillo, que el arte y la cultura le parecen poco práctico, al igual que la ciencia, y esto se podría llamar como el cierre a adquirir nuevas experiencias. En segundo lugar tenemos el factor C, que es la responsabilidad. Este se centra en lo enfocado que está el sujeto en sus objetivos y la disciplina que tiene para poder cumplirlos. Además, va de la mano con lo que es el autocontrol y la capacidad de diseñar métodos de acción eficaces. Una persona con un alto nivel en este factor presenta características de una persona organizada, una persona con capacidad de concentración, termina sus tareas, piensa mucho antes de actuar y de tomar decisiones y además tiene un fuerte compromiso con sus objetivos y metas. En cambio, una persona con un puntaje muy extremo presenta características obsesivas y muy perfeccionistas, por lo que se tiene que tener un equilibrio en este factor para no llegar a los extremos. En tercer lugar tenemos el factor E, que es la extroversión. En este factor el sujeto se muestra abierto con las demás personas y canaliza su energía en los contextos sociales. Este factor examina cuánto le agrada a la persona poder estar rodeado de otras personas y cuánto le agrada poder expresarse frente a ellos. Lo opuesto o contrario a la extroversión es la introversión. En este caso las personas son mucho más reservadas, son personas independientes que le gusta más la rutina, más lo habitual, le gustan más los ambientes familiares o incluso los ambientes donde puedan estar solos. Son muy cerrados, pero pueden ser más reflexivos que las personas extrovertidas y estos tienden menos a la acción. En cuarto lugar tenemos el factor A, que es la amabilidad. Es el grado en el que una persona se muestra respetuosa, tolerante y tranquila. La persona amable es aquella que tiene vocación para ayudar y asistir a quien lo necesita. Es aquella que confía en la honestidad de los otros individuos, es quien se muestra sencilla y humilde y además tiene empatía
en cuanto a las emociones y los sentimientos de las otras personas. Por quinto y último lugar, en estos factores tenemos el factor N, que es el neuroticismo o la inestabilidad emocional. En este factor es la resiliencia que tiene la persona para afrontar situaciones difíciles o problemáticas durante su vida. Normalmente son personas tranquilas que se muestran muy animadas y que a lo largo de su vida suelen sentir poca o no sentir nada de rabia. Estas personas también gestionan y controlan muy bien lo que son sus crisis personales. Por lo contrario, podemos encontrar personas con comportamientos y acciones que son impredecibles, ya que sus reacciones varían sin dejar muy claro el por qué sucede esto. La utilidad clínica de estos factores es muy importante porque le da la importancia al esquema estudiado con relación a los factores anteriores. A través de ellos se puede decir que la extroversión y el neurotismo determinan una conducta determinante en las personas. Entre ellos podemos decir que la extroversión en una persona es muy dominante. Y en el neurotismo, una persona llena de miedo se puede tratar para poder dar un diagnóstico acertado, ya que estos factores nos ayudan a deducir de algún trastorno mental, una enfermedad mental o cualquier patología que pueda presentar una persona. Por otro lado, encontramos lo que es la crisis de identidad y las disociaciones. La crisis de identidad es cuando la persona se rechaza a sí misma y rechaza su propia identidad. Es cuando se niega completamente a aceptarse a sí mismo. Mientras que las disociaciones es cuando la persona se retira o se aísla, rechazando al ambiente donde se encuentra, mas no existe un rechazo hacia la misma persona. Finalmente, para concluir, podemos decir que este modelo de los 5 factores es una herramienta extraordinaria, una herramienta muy factible, muy utilizada, muy beneficiosa para muchos profesionales, bien sean psicólogos, médicos, empresarios, entre otros, ya que gracias a este modelo ellos pueden buscar el modelo de la persona que quieren y pueden deducir la personalidad y el trastorno que pueda tener esta persona, ya sea por la niñez, por la adolescencia, por la adultez, por cualquier etapa de su vida, pero que a la larga viene siendo una medición de la personalidad que la puede realizar incluso la misma persona. Gracias por su atención.